Hola amigos de Soceduca, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar tratando el tema de matrices. Este tema es posterior a los arreglos y con él finalizamos la unidad número 2. Entendamos entonces que matrices viene a ser una tabla como la que tengo o estoy mostrando aquí en pantalla, y en esa tabla pues almacenamos información y también podemos hacer cálculos con esa información. Las matrices dependen de utilizar un vector anidado dentro de otro, ¿sí? Y de igual manera un ciclo anidado dentro de otro para que haga el recorrido, teniendo en cuenta que la matriz se iría llenando. Si hablamos aquí de celda, esta sería la primera celda a llenarse, luego la segunda, la tercera y la cuarta. Pero entendamos y ya sabemos que los arreglos siempre inician en la posición 0, ¿cierto? Por lo tanto, esta sería la posición 0, 0. Esta sería la posición 01, 02, 03. Teniendo en cuenta que el primer índice que les estoy dando, el 0, sería fila 0. Y luego las posiciones a las columnas, es decir, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. Y aquí sería columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. De manera que esta última posición que estoy marcando acá vendría a ser la posición 3, 3, ¿sí? Fila 3, columna 3. Entonces una matriz es eso, es una tabla y nosotros debemos programar el recorrido para que sea llenada esta matriz con la información que necesitamos. Por eso aquí tenemos el siguiente ejemplo. Dice, realice un algoritmo donde solicite al usuario ingresar la cantidad de ventas de distintos meses de un determinado número de empleados. Al finalizar, muestre el reporte de todos ellos y el total de ventas que acumuló cada uno de ellos. De manera que estamos utilizando principalmente las columnas para lo que son los meses y las filas para lo que son cada uno de los vendedores. Ya pues obviamente la fila 0 aquí vendría a ser aquella donde se encuentran los títulos, y la fila y la columna 0 acá vendría a ser donde tenemos los vendedores. Así que encontramos también que vamos a necesitar solicitar al usuario que nos diga cuántos vendedores va a estar él ingresando, cuántos meses también va a estar él ingresando, para nosotros saber el tamaño, ¿cierto?, de esta matriz en lo que corresponde a columnas y filas, o si lo llamamos como esos arreglos que están anidados unos dentro de otros, entonces cuál es el tamaño de cada uno de ellos. Vamos a necesitar también un acumulador para calcular la suma de cada uno de los meses. Observen que aquí el vendedor 1 en el mes 1 hizo 15 ventas, más 25 en el mes 2 serían 40, y así está ocurriendo con los demás. De manera que tengo una columna más de la cantidad de los meses que me podría decir el usuario que va a estar ingresando, ¿sí? Como pueden observar. Bueno, espero que me hayan entendido esa breve explicación, ya que vamos a proceder a ir a Visual a realizar el algoritmo de este código. Les decía entonces que íbamos a iniciar declarando unas variables, en este caso lo que es la cantidad de vendedores y el número de meses también que vamos a solicitar al usuario para poder proceder nosotros. Entonces a cantidad le íbamos a estar solicitando a través de la función prom cuántos empleados desea procesar en el reporte. ¿Ok? Estamos pidiendo la cantidad de vendedores y también vamos a solicitar con la función prom, vamos a guardar y solicitar que digite el número de meses que va a calcular. Muy bien, entonces serían dos datos de entrada que son necesarios. Ahí vamos a estar también incorporando otras maneras de hacer todo para que vayamos ya. Sabemos que estamos en algoritmo, pero vamos a ir también aprendiendo más y más de JavaScript. Ahí lo tenemos entonces, los datos de entrada. Ahora vamos a declarar nuestra matriz y vamos a utilizar para eso var. Vamos a llamar ventas a esa matriz y ahí la estaríamos definiendo con un valor vacío. Sí, es como también estuviésemos definiendo un array. Entonces ahí definimos a ventas
perdón, estoy equivocado, ventas igual a un valor, no he colocado valores constantes, sino que está vacío, ¿ok? Bueno, ahí tenemos definida la matriz. Vamos a necesitar dos ciclos para recorrer esa matriz, empezando por, como lo había dicho, por las filas y luego por, me ubico en la fila y voy llenando, me ubico en la fila, voy llenando los datos de cada columna, cambio de fila y voy llenando. Así que vamos entonces a declarar un ciclo for. Fíjate que en esta ocasión no estoy declarando ahí, allá afuera antes, para mostrarle que uno realmente en JavaScript puede declarar variables en cualquier lugar. Simplemente, como estábamos en fundamentos de algoritmo, yo lo acostumbraba a hacer allá afuera para que en el análisis ustedes identificaran cuáles eran los datos de entrada y de salida. Pero ya cuando tienes un poquito más de madurez, tú puedes definir variables en cualquier sitio. Ahí estoy definiendo el ciclo entonces de la variable i, la cual arranca en 1 y se estará ejecutando mientras que la i sea menor o igual a la cantidad que le hemos pedido allá al usuario, la cantidad de empleados. Ahí abrimos llave. Estoy ignorando la posición 0 aquí. ¿Sí? Estoy ignorando la posición 0 de la matriz, es decir, la fila 0 la estoy ignorando porque pienso usarla para los títulos más adelante. Ya se van a dar cuenta. Bien, entonces, para yo llenar este arreglo voy a necesitar, esta matriz, perdón, voy a necesitar dos ciclos. Entonces ahí tengo el ciclo de i y ahora voy a utilizar un ciclo con j, donde digo que j arranca en 1. Miren que nuevamente estoy declarando la variable dentro del mismo for. Eso claro que es posible, todo lo que tenga lógica es posible. Y se ejecutará mientras que la j sea igual o menor a los números de meses, que es el segundo dato que le estoy solicitando al usuario. Obviamente j va a hacer su incremento de 1 en 1 y, perdón, ahí, hacer. Entonces así hemos definido un ciclo for dentro de otro ciclo for, donde i va a ser las filas y j va a ser las columnas. Para que esto sea una matriz después de el ciclo for externo, porque el de i sería el externo y el de j sería el más interno, ¿cierto? Entonces ahí vamos a decir que ventas en su posición i le vamos a estar asignando otro arreglo, ¿sí? O sea, en cada fila yo voy a estar agregando otro arreglo y de esta manera es que las columnas se van a formar, ¿sí? Por lo tanto, ahora dentro de este arreglo, dentro de este ciclo, el de j, que es el más interno, yo puedo decir ya que ventas en su posición y posición o coordenada ij, porque ya estamos hablando que es una matriz, le voy a asignar o le voy a pedir al usuario que ingrese la cantidad de ventas, ingresa la cantidad vendida por él. Ahí vamos a hacer la jugada que acostumbramos a hacer. Por el primer vendedor en el mes número J. Vamos a aplicar aquí la vista de Word Wrap para que se vea en la línea siguiente. Entonces observen, se definió a un arreglo ventas vacío, el cual vamos a convertir en matriz, y dentro del primer ciclo i arranca en 1, ¿sí? Vemos que i arranca en 1
y luego decimos que a ventas en la posición I, es decir, pues Y arranca en 1, le estaríamos asignando un nuevo array vacío también. Y ya ahora, luego de que hemos asignado ese nuevo arreglo, el cual va a ser las veces de columna, luego encontramos el ciclo interno, el de J, y ya podemos decir entonces que esa matriz en la posición I, que arrancó en 1, y en la posición J, que también está arrancando en 1, estoy pidiendo ingresar la cantidad vendida por el primer vendedor, estoy jugando con I, en el mes número J, porque eso fue lo que yo definí en el análisis. De manera que yo estoy pidiendo este dato. Vea, posición fila 1 y posición, o sea, I1, I cuando está en 1, y J cuando está en 1. Estoy pidiendo la cantidad vendida aquí. Todavía no me he preocupado por los vendedores, ni me he preocupado por los meses. Pero sí estoy pidiendo el primer mes, ¿cierto? Posición fila 1, columna 1. Esta es la 0, fila 0 y columna 0. Bien, entonces ahí estoy pidiendo ese valor. Recordemos que dependiendo cuántos meses diga yo, o sea, si yo digo que son 2 meses, entonces una vez entro a este ciclo, él se va a ejecutar ese número de meses, ¿cierto? Ese número de meses. Por lo tanto, aquí es donde yo debo ir acumulando ese total. Pero ya sabemos que el concepto de acumulador nos dice que debemos inicializar ese acumulador. Y también sabemos aquí que este acumulador yo lo voy a estar reiniciando para cada vendedor. Por ejemplo, yo acumulo la cantidad de ventas del vendedor I. Aquí, cuántos meses, cuánto acumuló. Luego, cuando escape de este ciclo interno y me agarre el externo, aquí debo tener yo nuevamente el acumulador reiniciándose en 0. ¿Para qué? Para entonces calcular la cantidad de ventas de los meses de el vendedor número 2 cuando ya I valga 2. Espero que pues me haga entender ahí. De manera entonces que tenemos el acumulador dentro del ciclo externo y tenemos también la definición de ese nuevo array dentro del otro para formar la matriz dentro del ciclo externo. En el ciclo interno entonces estamos solicitando el valor de tal vendedor en el mes tal y ahí tenemos que acumularlo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a decir que acumulador va a ser igual a él mismo. Vamos a hacer inmediatamente la conversión a entero para no tener problemas, ¿sí? Más el parse in también. Ojo que aquí vamos a acumular lo que el usuario está digitando en esa coordenada de la matriz, es decir, en la matriz en su posición I, J. Estamos acumulando entonces. Por ejemplo, si el dígito 15, ya el acumulador va a quedar en 15. Ahora el ciclo se devuelve a pedir el valor del segundo mes. Entonces 15 acumulado más 25 estaría llegando a acumular 40. Si ya lo pongo a mostrar, mostraría 40. Bien. Ok. Bueno, entonces hasta aquí se estaría moviendo el ciclo interno, pidiendo el valor de la venta de ese mes, que es la coordenada, y acumulando. Ahora, una vez salgo del ciclo más interno, yo debo aprovechar que vengo en la posición I, antes de que se repita I o de que I se incremente. Yo debo aprovechar aquí entonces para colocar el valor a la posición siguiente. Porque si el usuario me dice, como ven aquí en esta tabla ejemplo, si el usuario me dice que va a calcular o procesar 2 meses, yo debo procurar conseguirme una posición más en la matriz o una columna más o una posición más en el arreglo de las columnas para almacenar el total antes de que yo me vaya al otro vendedor. Entonces espero pues que estés muy atento, porque aquí nos tocaría decir lo siguiente. Yo tengo que proyectarme en esa posición. ¿Y cómo lo hacemos? Nos vamos a ir una posición más allá del tamaño de la matriz en sus columnas, ¿sí?
lo que quiere decir lo siguiente. Entonces, posición y ventas, y ya sabemos que y es la fila. Entonces aquí estaría hablando yo del vendedor, la persona vendedora. Entonces, la persona vendedora. Así que el vendedor número 1, y ya me di cuenta que olvidé pedir el nombre del vendedor, entonces vamos a terminar aquí y lo pedimos. Ok, y tenemos que hacer aquí una suma para proyectarnos a la posición siguiente. Entonces sería la posición sería cantidad de meses más 1, ¿sí? Entonces n meses más 1. O sea, si el usuario me dijo que eran 2 meses, ¿cierto? 2 meses, o sea, el tamaño del arreglo era allá. Yo me estoy proyectando a la posición siguiente. O sea, él me dijo 2 meses, yo estaría en 2 más 1, acá me estaría proyectando. De manera que ahí ya estoy, aquí me estoy posicionando en esa posición, valga la redundancia. Y ahí que voy a asignar o que voy a escribir el valor que el acumulador lleva, ¿sí? Entonces ya en estos meses se llenarán conforme estos meses se estarán solicitando conforme al arreglo interno que tiene la cantidad o número de meses. Pero yo siempre me voy a ir una posición más allá para colocar el valor que he acumulado de los meses anteriores. Entonces he hecho esto, pero fíjense que me olvidé de solicitar el nombre del vendedor. ¿A dónde creen que tenía yo que solicitar eso? Pues yo debía haberlo solicitado aquí en el ciclo externo, ¿sí? Entonces en el arreglo ventas, ¿sí? En la posición I, que es la fila, posición I, pero atentos, en la columna 0, ojo, columna 0, porque es que miren que todos los vendedores yo los voy a almacenar en la primera columna, columna 0. Entonces I va incrementando, pero la columna siempre va a ser la 0. Por eso estoy haciendo esta sentencia en el ciclo externo. Entonces ahí es donde yo voy a guardar y a pedir el nombre de ese vendedor. Digite el nombre de él. Del primero, segundo, tercero, depende de la cantidad del vendedor, ¿sí? Entonces revisemos. Cuando este ciclo me agarra, yo dije que eran 3 empleados, luego dije que eran 2 meses, entonces el ciclo arranca aquí y arranca en 1, el acumulador inicializa en 0, en la posición I yo estoy agregando otro array, y luego en la posición I0, que la ignoré en el ciclo, estoy pidiendo el nombre del vendedor, o sea aquí, y arranca en 1, estoy ignorando la fila 0, y en la posición 0 de la columna, ahí estoy agregando al vendedor. Luego ya viene el ciclo interno, y es donde me muevo según los meses que dijo el usuario que iba. Entonces yo me estoy moviendo desde 1, es decir, desde la columna 1, la 0 la estoy ignorando porque la estoy utilizando para el nombre de los vendedores. Y aquí entonces es donde pido cuánto fue que vendió en ese mes. Aquí sería mes 1, estaríamos digitando que él vendió 15, ese vendedor número 1, y lo acumulamos. Acumulador arrancó en 0, 0 más 15 serían 15. Aquí termina el ciclo interno, no va a continuar, se va a repetir porque dijimos que eran 2 meses, entonces ahora ahí vale 2, y estamos pidiendo para el empleado 1, porque ahí sigue en 1, el valor vendido en el mes J. Ahora J es 2, estamos pidiendo este valor. Ahí van a digitar 25 por colocar el ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Digita 25, el acumulador es igual a 15 que lleva más 25. El acumulador va a quedar en ¿cuánto? Va a quedar en 40.
pero todavía no lo estoy mostrando. Entonces este ciclo, si se va a repetir, ¿qué sucede? Que ya j no es menor ni igual a 2. Se va, ¿y qué encontramos? Que aquí ya estamos mandando a escribir en la posición I, o sea, el empleado 1, en el mes, ¿sí? En el mes, ¿en cuánto quedó? Los meses, ¿en cuánto quedaron? En 2, ¿cierto? Más 1 sería 3. Entonces, en la posición 1, 3, estamos mandando a escribir en cuánto quedó el acumulador. Es decir, en la posición 1, fila 1 y columna 3, ya estamos escribiendo el valor del acumulador. Así que ya tendríamos el ciclo de llenado completo. Me refiero al ciclo de llenado de los valores, lo que acabo aquí de seleccionar, desde los vendedores hasta el último total. Ya eso estaría trabajando con estos ciclos for anidados. Entonces vamos a colocar un mensajito aquí que diga, para que no se pierda, que aquí tenemos el llenado de datos de vendedores y cantidad en meses, en cada mes, con el total. Ahí tenemos toda ese código en esos dos ciclos, correcto. Ahí vamos a guardar, ya yo tengo esto previamente guardado, ¿sí? Entonces ahí ya estamos llenando la matriz de información. Faltaría mostrar ahora, correcto. Entonces vamos a salir de este ciclo y vamos a mostrar esta información para que quede bien en una tabla. Así que me voy a devolver acá afuera del script para hacer la etiqueta tabla con un borde de 1. Perdón, con un borde de 1. No la puedo cerrar aquí, tengo que cerrarla por allá abajo. Ahí abro etiqueta tabla con borde 1. Y entonces vamos a irnos acá. Entonces vamos aquí a hacer otro enunciado. Y aquí vamos a armar el título o los títulos de la tabla. Aquí vamos a armar los títulos de la tabla. Para eso vamos a utilizar un ciclo, ¿sí? Pero primero, como voy a manipular, a ver, sería, vamos a hacer aquí un document.write y ahí vamos a sacar la etiqueta para títulos de tabla, que sería th, y ahí es donde yo voy a escribir el nombre del vendedor y ahí voy a cerrar la etiqueta th, correcto. Es decir, aquí estoy mandando a escribir esto en un HTML. No me estoy metiendo todavía con posiciones de arreglo ni nada, simplemente estoy mandando a escribir un título de tabla que es el nombre del vendedor. Ahora sí voy a utilizar un ciclo. Voy a hacerlo con n para usar una variable distinta. Miren que nuevamente estoy declarando la variable dentro del ciclo. Entonces, mientras que n, sea menor o igual a número de meses, me voy a mover conforme los meses para crear esos títulos. N va a incrementar de 1 en 1. Y ahí voy a formar los títulos, el resto de títulos, el de los meses. ¿Sí? Porque si el usuario dice que son 6 meses, 6 columnas de meses armo yo. Si dice que son 12, lo que él diga. Entonces, aquí vamos a armar la etiqueta de título nuevamente, th, etiqueta HTML, donde decimos mes n, o sea, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, conforme la cantidad de meses
que haya dicho el usuario. Perdón. Y voy cerrando la columna de título. Entonces ahí armaré títulos de mes 1, mes 2, mes 3, mes 4 conforme la cantidad de meses que haya dicho el usuario, porque este ciclo se está moviendo conforme a el número de meses que digitó el usuario como entrada. Una vez yo forme eso, así como hice para colocar el título nombre, voy a colocar el título total en la última columna después de que el ciclo haya armado las columnas. Entonces document.write etiqueta th de título, que va a contener escrito la palabra total como título. Inmediatamente no hay más nada que hacer sino cerrar esta etiqueta de columna de título. ¿Sí? De manera, repito, con esta estoy mandando a escribir en la tabla este total, este nombre del vendedor como título. Luego con el ciclo estoy colocando mes 1, 2, 3, 4, o sea, mes 1, 2, 3, 4, los que sean. Y una vez termino de llenar las columnas de los meses, entonces mando a escribir al final como última columna el total en la tabla, ¿sí? Entonces estoy armando los títulos. Bien, entonces ahí estaríamos terminando de armar ese título. Vamos a colocar ahora aquí, ahora sí, mostramos o mostrar el reporte en la tabla. De aquí en adelante viene lo que es mostrar el reporte ya en la tabla. Así que nos vamos aquí y obviamente para mostrar tenemos que recorrer toda la matriz. La matriz está en memoria RAM, hay que recorrerla para mandarla a mostrar en la tabla. Entonces vamos a necesitar también dos ciclos, un ciclo interno y otro ciclo externo. Para ahí, que es la que estamos utilizando, mientras que y sea menor o igual a la cantidad de personas que dijo que se iba a reportar, y se incrementa de 1 en 1. Y aquí lo que vamos a hacer es crear las filas. En el ciclo externo vamos a crear las filas, ¿ok? Filas. Para filas la etiqueta es TR. Creo fila. Ya yo dibujé los títulos, ahora estoy creando fila conforme la cantidad de vendedores. Estaría aquí en esta, ¿cierto? Y una vez creo la fila, la voy a llenar con el ciclo interno. Bueno, aquí a J la voy a arrancar en 0. ¿Sí? A J la vamos a arrancar en 0. Y nos vamos a mover. Ya me van a entender por qué. El ciclo se va a ejecutar mientras que J sea menor o igual, ojo aquí, sea menor o igual a la suma de la cantidad de meses más 1. ¿Sí? Y esa J va a incrementar de 1 en 1. Estamos arrancando ahí a J en 0, pero para no tener inconveniente con llegar al total, ¿sí? Para no tener inconvenientes para llegar acá, entonces estamos hablando de que vamos a llegar hasta J más 1, mientras que J sea menor o igual a la cantidad de meses más 1, para poder abordar la última posición guardada.
¿sí? Y aquí entonces empezamos a mostrar document.write. ¿Qué hacemos? Vamos a abrir la etiqueta columna, y en la etiqueta columna vamos a estar llenándola con la posición, o sea, desde el mismo nombre. Por eso hemos dicho aquí que J arranca en 0, para también tanto capturar los nombres para mostrarlos que quedaron almacenados en el arreglo, los nombres, y mostrar la última posición, ¿sí? Entonces de 0 hasta la cantidad de meses que dijo el usuario más 1. Entonces sería aquí ventas en su posición I, J. Entonces estamos leyendo desde I, que arranca en 1, o sea, I arranca en la fila donde empiezan los vendedores, y J arranca en 0 desde donde empiezan los nombres. Las columnas desde donde empiezan los nombres, luego los meses, y más 1 el total que se fue mostrando, o almacenando, más bien almacenando, porque ahora es que estamos mostrando. ¿Dónde estamos mostrando? En una tabla. Y por lo tanto, ahí estoy donde no es. Entonces, así como abro la etiqueta de columna, debo adicionar aquí la etiqueta de cerrar esa columna para que se formen el número de columnas conforme a la cantidad de meses. Una vez entonces ya estamos generando todas estas columnas en el ciclo de muestreo más interno, que es el de J. Entonces, saliendo de este ciclo, vamos a cerrar la fila con el cierre de la etiqueta TR. ¿Sí? Y luego, saliendo ya del ciclo externo de muestreo, ya podemos entonces cerrar la tabla. De esta manera ya habríamos terminado. Voy a guardar. Vamos a probar. Esperemos que no haya cometido algún error. Vamos a darle aquí probar. Fíjense que aquí se está ejecutando. Me está solicitando cuántos empleados desea procesar en el reporte. Vamos a hacer conforme al ejemplo de aquí. Serían 3. Para ver si nos da igualito. Digite el número de meses que va a calcular. 2 mesecitos. Digite nombre del vendedor 1. Vamos a colocar entonces Luis, por ejemplo. Ingresa la cantidad vendida por el primer vendedor en el mes 1. Vamos a colocar 15, creo que tenemos allá, ¿cierto? Vamos a ver. 15, ok. Ingresa la cantidad vendida por el primer vendedor en el mes 2. 25 es que tenemos allá, ¿cierto? Ahí está. Ahora ya me está pidiendo el nombre del segundo vendedor. Vamos a colocar aquí María. ¿Cuánto vendió María? Vamos a ver, 12 y 24. 12 para el primer mes y 24 para el segundo mes. Nombre del tercer vendedor, vamos a colocarle ahí, Pedro. Cantidad vendida, vamos a observar acá, 50 y 20. Entonces aquí, 50, luego 20. Y ahí finaliza. Observen cómo la tabla se está construyendo con la primera fila para los títulos conforme a la cantidad de meses. Miren aquí entonces Luis, María y Pedro. Miren los mismos valores que teníamos acá previamente en el tanteo. Y esto, pues lo más importante es que si yo digo, por ejemplo, puedo cambiar el número de empleados, el número de meses, ¿sí? Y él va a funcionar, ¿sí? Aquí otro nombre del segundo vendedor. Creo que no escribí el nombre del primer vendedor aquí. No sé.
correcto. Entonces miren que en el primer nombre escribí fue un número en vez de escribir el nombre de la persona, y ahí pues obviamente lo mostró. Pero miren cómo la matriz se alarga a la cantidad de meses que yo diga, se acorta o se alarga a la cantidad de personas o vendedores, y el total se acumula y se va calculando y se va mostrando, de manera que nos queda flexible y nos queda funcional para cualquier tipo de valor y requerimiento del usuario, ¿sí? Entonces ahí me disculpan el tiempo, pero es que realmente es un ejercicio largo, y espero pues que me haya hecho entender y que ustedes también pues lo practiquen para que en esa práctica lo logren entender. Espero que te sea de ayuda. Por favor, suscríbete y comparte, y ya se viene la unidad 3, que es ya no es tanto fundamentos de algoritmos, sino que es programación de interfaz gráfica en JavaScript. Nos vemos pronto.